vamos a conocer cantantes nuevos y todo lo demás. ¿Ah? Bien. Y quería cerrar el bloque o el módulo de historia con algunos personajes famosos de Suiza. ¿Ah? Recién hablábamos ahí con Karina y que decía que no sabía que había muchos personajes famosos en Suiza. Por ahí uno los nombra y no saben que, por ejemplo, Le Corbusier. Uno piensa que es francés y no, es de Suiza. ¿Eh? Bien, vivió en Francia, todo lo demás, pero bueno. Bueno, acá dice figuras clave de Suiza, forjadores de una nación y un legado. ¿Ah? Vamos a ir bajando esto. Esto recuerden que está subido en el aula. Le agradecemos a Gamma. ¿Ah? Yo le puse las ideas, esta inteligencia artificial y me armó este bello PowerPoint o presentación, como digo yo. Bien, cuando hablamos de Suiza, chicos, no podemos dejar pasar a Guillermo Tell. O William Tell, como dicen algunos. ¿Sí? Dice, Guillermo es el símbolo, como si fuera pariente nuestra, Guillermo es el símbolo más poderoso de la identidad de Suiza. Un arquero legendario que según la tradición vivió en el cantón de Uri a principios del siglo XIV. Su historia encarna la resistencia contra la opresión extranjera. ¿Se recuerdan que en esa época el Sacro Imperio Romano Germánico había conquistado y estaba oprimiendo con impuestos y una serie de otras cosas a los cantones de Suiza, hasta que salió en nombre de la libertad de Suiza. La leyenda, dice la narrativa, cuenta que Tell fue obligado por el gobernador austríaco Gesla a disparar una flecha a una manzana colocada sobre la cabeza de su hijo. Su éxito y posterior rebelión se convirtieron en un símbolo de la independencia de Suiza. Es el héroe nacional de Suiza. ¿Eh? Su significado histórico, dice, aunque los historiadores debaten su existencia real, algunos dicen que existió, otros dicen que no, Tell representa los valores fundacionales de la Confederación: autonomía, coraje cívico y resistencia ante el poder arbitrario. Su figura fue inmortalizada por Schiller en 1804, el Renacimiento. ¿Eh? Cuando veamos la literatura, ¿eh? Ahí vamos a leer algunos textos breves de la historia de la literatura y vamos a leer uno de Schiller en la época del romanticismo, allá a principios de 1800. Schiller, si bien es alemán, pero pasó mucho tiempo en Suiza y escribió muchas cosas de Suiza. Legado nacional, dice el mito de Tell, ha inspirado movimientos de liberación en todo el mundo y sigue siendo un referente cultural en Suiza, presente en festividades, monumentos y en el imaginario colectivo del país. ¿Eh? Bien, ¿ustedes conocen algo más de Guillermo Tell, chicos? Fue la primera vez. ¿Alguien conoce algo? ¿Ah? Alguien levantó la mano, me parece. No. Yo sentí. Bueno, si por ahí, a medida que vamos pasando, si alguien se acuerda de una anécdota, puede, che, Juan, yo sé esto, o me contó mi papá, mi mamá, o yo cuando fui a Suiza, o no hay problema. ¿Eh? Entonces, en la lugar. Bien. El otro que yo elegí es Jean-Jacques Rousseau. ¿Ah? Cuando hablamos de la pre-revolución francesa, siempre hablamos de Rousseau y muchos piensan que es un francesito, pero si no, es uno de Suiza. ¿Eh? Bien, filósofo ginebrino de Ginebra, cuya obra transformó el pensamiento político y educativo de Occidente. Rousseau defendió la soberanía popular, la bondad innata del ser humano y la educación como herramienta de emancipación. ¿Mm? Principios fundamentales, chicos, en la nueva concepción de un Estado moderno, pero también uno de los principios fundamentales de la Revolución Francesa: la libertad, la igualdad y la fraternidad. Rousseau sostenía esto de la soberanía popular, esto de creer, o sea, sostiene que todo lo que pasaba dentro de Suiza era a cargo nuestro y nadie podía violar no solamente la soberanía política, sino territorial de Suiza o de cualquier otro país. ¿Sí? Es como que
esta idea de la soberanía popular siempre sale de esta neutralidad histórica que tiene y ha tenido Suiza a lo largo de la historia. Sostiene que el hombre por naturaleza es bueno, que la sociedad, el entorno, lo lleva a que sea malo, pero por naturaleza el hombre es bueno, ¿sí? Y establece que la educación, ¿ah?, nos hace libre, sostiene, ¿eh? Que un pueblo que es educado no puede ser llevado de las narices, ¿no? Algo que en algunos países del mundo se hace todo lo contrario, como yo sé. Él escribió el contrato social en 1762 como libro máximo, ¿m?, que él tiene. Influyó directamente en la Revolución Francesa y en las democracias modernas. En el contrato social cuenta la relación de la burguesía, la aristocracia, esta nueva concepción del Estado que estaban haciendo los estados modernos, los estados después de la... eh, recuerden que en esa época, cuando él estaba vivo, estaba el despotismo ilustrado. El despotismo era una corriente política que venía del absolutismo real, que decía que cuando el rey hablaba, era Dios mismo que hablaba. ¿Ah? Por ejemplo, Luis XIV, el famoso Rey Sol, lo llamaban porque cuando él hablaba, era Dios que lo que usaba él hablar. Luego se fue degenerando, ¿ah? Aparece la enciclopedia, este movimiento cultural donde Rousseau también formaba parte, de que el saber debía llegar al alcance de todos, no a algunos. ¿Ah? Entonces comienzan a darse los primeros pasos de que la educación y el conocimiento tienen que ser accesible a todos, no para la gente o por la élite, ¿sí? O por ejemplo, la casta de esa época, que eran los únicos que podían recibir educación. Y en el contrato social, que es estudiado, ¿ah?, en carreras como abogacía, filosofía, se establece este orden de relaciones entre los diferentes estamentos de la sociedad y es base de las nuevas democracias que van a nacer allá por 1830, cuando hay una serie de revoluciones románticas, Bélgica, Italia, inclusive Suiza, Alemania, España, ¿eh?, que comienzan a adoptar la forma de república. Cae la monarquía y empieza la república, otros se unen, como Italia y Alemania. En Alemania van a hacer el primer Reich, ¿ah?, el primer imperio, y en Italia van a hacer el Regno de Italia, ¿ah? Y después hay otros como Bohemia, a que se va a separar, luego que son los checos, recuerden, luego se van a unir con Checoslovaquia y todo lo demás, la historia que conocen. Bien, obra clave o obras clave, el contrato social, Emilio, ¿ah?, discurso sobre el origen de la desigualdad. Es un libro que habla de esto. Rousseau era como, a ver, si lo tuviéramos que comparar con ahora, no quiero hablar de política, era un revolucionario, era un zurdito, por así decir, de la época rusa. Y la idea central, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado por la sociedad, ¿eh? Eh, Él sostiene que nacemos y somos libres, pero que tenemos cadena en la sociedad o en el país que vivamos, porque Suiza tiene una serie de tradiciones que podemos compartir con Francia o con Italia, pero son diferentes, y el hombre por una cuestión u otra siempre está encadenado a algo, ¿ah?, de la sociedad, ¿no? No existe, porque por ahí en esa época se hablaba que la libertad era hacer lo que uno quería. No, eso es libertinaje. La libertad existe, pero está moldeada por ciertas reglas que viven en la sociedad. Y que a veces esas reglas, para algunas son óptimas y para otras no. Y ahí nace el concepto de la desigualdad social, ¿eh? No hay una igualdad para todos en la sociedad. Bien, Henri Dunant. Hoy todo el mundo, 8 de mayo, celebra el Día Internacional de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja, ¿eh? Esta Cruz Roja, que es la versión invertida de la bandera de Suiza, porque es la realidad, porque nació en Suiza, la Cruz Roja, ¿ah?, nació ahí en Suiza y hoy celebramos, no recuerdo la cantidad de años, pero nació en un momento en que el mundo estaba en guerra, ¿eh?
Bien, dice, Henri Dunant cambió para siempre la manera en que el mundo responde a los conflictos armados. Antes no había este concepto de lo humanitario y de lo voluntario, de salvar a los caídos en las batallas. Por ahí, no sé, había una guerra entre Italia y Austria, los italianos salvaban a los italianos y los austríacos. Pero si había otros o por ejemplo los italianos no lo salvaban y los austríacos salvaban a los suyos y se morían los italianos. Entonces Henri Dunant dice, no, somos seres humanos más allá de que vivamos en países y yo puedo ser suizo y estar en guerra con Italia, pero voy a defender al otro que es un ser humano, el concepto del humanitarismo. ¿Mm? Tras presenciar la sangrienta batalla de Solferino en 1859, una batalla donde los lombardos, los piamonteses, los italianos del norte, se separan del imperio austrohúngaro. ¿Sí? En Netflix, no sé si vieron, hay una serie que se llama The Kaiserin, ¿ah? Que es la emperatriz, es de Austria y cuenta la historia de Sisi, la emperatriz, y ahí se ve el momento de la batalla de Solferino, en la segunda parte, y cuando ella va a Milán y le dice a los lombardos que se separen, ¿ah? De que Suiza ya estaba siendo neutral, pero como que los suizos diplomáticamente estaban a favor de la independencia de la Lombardía del norte de Italia. Entonces cuenta todo ese momento, cuando tengan tiempo véanla porque es muy bueno, la historia de Sisi, todo lo que ella, nosotros hablamos Sisi que nos quedamos con el Val, pero todo lo que ella hizo, la influencia que ella tuvo, perdón, en el emperador de Austria, en Fernando José, ¿no? Como se llama. ¿Sí? Bien. La batalla de Solferino fue terrible, ¿eh? ¿Ah? Hubo desangramiento de ambos, del imperio, ¿ah? Del imperio austrohúngaro y de los rebeldes italianos que buscaban separarse de Austria de hecho se separan de Austria, pero fue muy terrible. ¿Eh? Y cuenta Henri Dunant en su biografía que era tanta la cantidad de sangre y el olor a gente muerta que era espantoso estar ahí en esa batalla. ¿Eh? Bien, miren, en 1853, ¿sí? Ahí, esperen que amplíe esto un poco. En 1863 cofundó el Comité Internacional de la Cruz Roja, CIRC, organización que hoy opera en más de 90 países, protegiendo a víctimas de conflicto y desastre. Los países se han ido sumando a este concepto de Cruz Roja. De hecho, por ejemplo, existen países cristianos que llevan la Cruz Roja y países musulmanes, perdón, que llevan la media luna. ¿Eh? No existe la estrella porque Israel no se ha adherido, ¿sí? A esto, pero sí hay muchos países del mundo que usan la Cruz Roja o por ahí inclusive en muchos países de origen musulmán está la Cruz Roja porque saben que es una organización humanitaria. ¿Sí? Bien, su activismo a favor de esto, de los hombres, condujo a la firma de la primera Convención de Ginebra en 1864, estableciendo normas internacionales para la protección de heridos y personal sanitario en guerra. ¿Ah? La primera Convención de Ginebra establece los pasos de que esta organización, sea donde sea, no puede ser atacada porque va a salvar gente, va a salvar a los heridos, sean del que inició la guerra o como con el que está peleando. ¿Sí? Por eso al principio fueron pocos países, porque se dudaba que podía ser espionaje o no, ¿por qué voy a ayudar al país que estoy en guerra si no lo soporto? Entonces, bueno, la Convención de Ginebra establece esto de el humanitarismo, ¿ah? Que destaca Suiza, ¿ah? En esa época. También el primer Nobel de la Paz, dice en 1901, recibió el primer Nobel de la Paz de la historia, ¿ah? Este hombre, compartido con Elie Ducommun y Charles Albert Gobat, ¿ah? Reconociendo su contribución al humanitarismo global. Estas personas también se adhieren después con Dunant a formar esto de la famosa Cruz Roja. Bien, seguimos bajando. Carl Gustav Jung, o Jung, como dicen algunos, este psicoanalista
Él es el fundador de la psicología analítica. Jung amplió las fronteras del conocimiento humano y explora el inconsciente colectivo, los arquetipos universales y el proceso de la individuación. ¿Ah? ¿Qué es esto? Jung, o Jung, como dicen algunos, ¿no? Se dedica a conocer la psique. Ya Freud había dado sus primeros pasos, pero Jung viene como para contribuir a cosas que faltaban en esa época. Recuerden que en esa época, allá por fines de 1800, principios de 1900, la psicología no era considerada una ciencia como es hoy. El paradigma de la psicología aparece en 1970. Antes, la psicología era una rama de la filosofía, ¿sí? Entonces, porque se decía que no tenía un método científico. Para que haya una ciencia debe haber un método científico. El método científico en la psicología tardó un par de años y llegó en 1970 y desde ahí ya se la considera como una ciencia, ya despegada o desmembrada de la filosofía. Bien, y acá habla el inconsciente colectivo, capa profunda de la psiqui compartida por toda la humanidad que contiene experiencias ancestrales comunes, ¿no? Que establece Ian, que todos tenemos muy escondido algo en común con el otro. ¿Mm? El instinto de la supervivencia, ¿ah? El hombre de la caverna se llama. El hombre es violento porque adentro sigue llevando su vida en la caverna, que se defendía a garrotes con otros, todo demás, y que es muy común. Tenemos el derecho a la vida, que es común a todo, el derecho al alimento, el derecho a la casa, cosas, cuestiones que la Revolución Francesa viene predicando y las ciencias los van tomando. ¿Sí? Los arquetipos, imágenes y patrones universales, la sombra, el ánima, el alma, el héroe, como que cada uno de nosotros tiene un arquetipo ya definido. Algunos podemos tener dos o tres. Yo puedo tener el arquetipo de la sombra, el que le gusta estar a escondidas, el ánima, que es el espíritu de una casa, de un hogar, y el héroe es el que da la vida por otro, y después hay más arquetipos también, ¿sí? O subarquetipos, que Jan, ¿no? Jan es famoso porque hay una caja, ¿ah? Donde están los libros. Se vende una caja con los libros de Jan, según los arquetipos, el inconsciente y todo demás, y es uno de los grandes que se estudia en psicología. Por ahí hay psicólogos freudianos, hay psicólogos lacanianos y hay psicólogos de Jan que siguen estas corrientes. Y la individuación, dice, proceso de integración del yo consciente e inconsciente para alcanzar la plenitud psicológica. ¿No? El inconsciente es lo que hacemos de manera inconsciente y el consciente vieron por ahí en los dibujitos animados que aparece el angelito y el diablito, no vayas por ahí, no haga esto, sí, hacelo, total, no hay problema. Bien, una onda así, el consciente y el inconsciente. Que por ahí el inconsciente colectivo nos ayuda a no meter la pata, porque, che, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Eh? Bien, en política aparece Elizabeth Kopp, ¿no? Fue la primera mujer que llega a un cargo en la política suiza. Antes eran todos varones, ¿no? Los cancilleres, los ministros, los diputados, senadores, eran siempre varones, pero de repente las mujeres comienzan a tomar papel preponderante en la historia de Suiza. Dice. Elizabeth Kopp, ¿no? Murió en el 2023, rompió el techo de cristal de la política suiza al convertirse en la primera mujer elegida para el Consejo Federal de Suiza en 1984, el máximo órgano ejecutivo del país. Su nombramiento marcó un antes y un después en la representación femenina en la alta política suiza. Bien, ¿cuál fue su trayectoria política? Miembro del Partido Radical Democrático, el PRD, fue consejera nacional y presidenta del partido antes de su elección al gobierno federal, donde dirigió el Departamento Federal de Justicia
y política. Su mandato se vio interrumpido en 1989 tras un escándalo político que la obligó a dimitir. A pesar de ello, su legado como pionera es indiscutible. Abrió la puerta a futuras generaciones de mujeres en la política suiza. ¿Cuál es su legado? Hoy Suiza cuenta con múltiples mujeres en el Consejo Federal. Kopp es recordada como una figura que con perseverancia y valentía transformó las estructuras de poder en un país tradicionalmente conservador. ¿Eh? Bien, las malas lenguas dicen que ella tuvo un problema porque no pudo justificar ¿ah? eh, un regalo que le habían hecho y se la tachó como que era corrupta. ¿Sí? El dinero era un auto, el regalo era un auto, se dice, y no es como que acá, mientras más corrupto mejor, allá no, en Suiza es todo lo contrario, a vos no podés demostrar por qué ganas más plata, se te saca del gobierno, ya seas diputado o lo que sea, porque vas en contra de las leyes del Estado. ¿Eh? Eso, recuerden que en esas cuestiones, a ver, chicos, políticos corruptos hay en todos lados, pero en Suiza se cumplen las leyes anticorrupción. A vos alguien te denuncia y vos no podés comprobar lo que te están denunciando, fuera del gobierno, tenés juicio, todo lo demás, pero no funciona. ¿Eh? Eh, Algo que deberíamos, creo que, copiar los argentinos en estas cuestiones. Bien. Le Corbusier, el arquitecto, aquí tenemos una casa hecha por él, nacido Charles Edward Jeanneret, así era el nombre, en la Chaux de Fonds, Le Corbusier, se convirtió en uno de los arquitectos más influyentes del siglo XX. Cofundador del movimiento moderno de arquitectura, sus ideas transformaron el urbanismo y la arquitectura a escala global. ¿No? Estas arquitecturas modernas, casas amplias con muchos ventanales. ¿Eh? Después ha hecho obras en países como Brasil y todo el resto. Bueno, vinieron a cambiar la idea o la concepción de cómo debería ser la arquitectura. 5 puntos, ¿ve? Pilotes, terraza, jardín, planta libre, o sea, muy espaciosa, ventana longitudinal y fachada libre, o sea, no sigue ningún estilo arquitectónico. Principios que redefinieron el diseño arquitectónico. ¿Ve? Acá vemos la pileta, muchas plantas, el ventanal largo. ¿Ah? Acá miren el patio, esta terracita, no es muy cargada, sino es lo justo y necesario. Eran los pilares de este movimiento nuevo que ya hoy en día hay otro movimiento arquitectónico. ¿Sí? Sus obras icónicas, la Villa Savoy, Unidad de Habitación de Marsella, Capilla de Ronchamp y el Plan Director de Chandigarh. Muchas obras están fuera de Suiza. ¿Sí? En Francia, en Brasil, en la India, en Estados Unidos. ¿Sí? Fue un gran arquitecto. ¿Sí? Eh, ¿Cómo se llama? Eh, Hay una obra en Brasil, no me acuerdo ahora, pero después se la voy a pasar. Bien, su visión de la máquina de habitar, que era la casa, y su compromiso con la vivienda social reflejan un humanismo profundo que conecta con otros grandes pensadores suizos de esta presentación. ¿No? Siempre el ayudar al otro. Podemos ser individuales, pero debo ayudar al otro. Bien. Y llegamos a Johann Henry Pestalozzi. Se lo considera el padre de la educación moderna, había nacido en Suiza, y un pedagogo suizo cuya filosofía educativa sigue siendo referencia mundial. Pestalozzi creía que la educación debía desarrollar al ser humano de forma integral, cabeza, corazón y mano. Fundó escuelas para niños pobres y desarrolló métodos que priorizaban la experiencia directa y el afecto. ¿Eh? Bien, acá tienen algunos, por ejemplo, cabeza.
desarrollo intelectual y cognitivo a través de la observación, la experiencia directa, no de la memorización mecánica, ¿no? Que no hay que estudiar de memoria, sino que uno tiene que estudiar practicando. Eso es lo que quiere decir. Corazón, formación moral y emocional basada en el amor, la confianza y el vínculo afectivo entre maestro y alumno. La inteligencia emocional. ¿Eh? Y manos, aprendizaje práctico y manual que conecta el conocimiento teórico con la acción concreta y la vida cotidiana. ¿No? O sea que con la práctica llegamos a la educación. De nada sirve que estudiemos de memoria. Su influencia se extendió por Europa, América, inspirando a Friedrich Froebel, creador del Jardín de Infantes, y sentando las bases de la pedagogía progresista contemporánea. ¿Eh? Bien, miren acá, hay un resumen, el legado continuo. ¿Ve? Por ejemplo, Guillermo Tell nos dejó el concepto de libertad e identidad nacional. Jean-Jacques Rousseau, filosofía política y la ilustración, esto de alcanzar el saber, aparece, eh, algunos lo conocen como el enciclopedismo, porque aparece la enciclopedia tal como la conocemos nosotros, que era un libro que juntaba o unía todo el conocimiento del mundo de esa época, todo el conocimiento que se tenía en ese momento, y todos, desde los burgueses hasta la gente con plata y por ahí la clase baja, podían leer o tener acceso medianamente a esto de los saberes de la humanidad. ¿Eh? Eh, Grandes ciencias como la biología, la antropología, la filosofía, recuerden que estaba la psicología ahí adentro, comienzan a expandirse porque el hombre comienza a descubrir el mundo. ¿Sí? A ver, sí ya lo conocía, pero era como que estaba muy prohibido algunas cosas. Entonces ahora, che, en África hacen esto, que no significa que sean bárbaros porque hagan esto, muy diferente a los europeos. ¿Sí? Bien, Henri Dunant, humanitarismo y el derecho internacional. Las bases del derecho internacional aparecen con la creación de de la Cruz Roja. Perdón. ¿Sí? Bien. Ahí tenemos a Johann Heinrich Pestalozzi, la educación moderna como la conocemos ahora, con esos conceptos, recreo, tocar el timbre, salir despacio, todo lo demás. Le Corbusier en arquitectura, el urbanismo moderno, ¿eh? Comienza esto de ya en Europa venía esto del ampliamiento de las calles, los boulevards que aparecen en Francia, por eso el nombre boulevard. ¿Eh? El primer boulevard que se lo hace en París en la época de Napoleón III, que ensanchan los campos elíseos para que sean más amplios. ¿Sí? Entonces empieza a haber una arquitectura en esa época que esté rodeada de la naturaleza o al servicio de la naturaleza. Después viene Elizabeth Kopp, política, la igualdad de género, ¿sí? Y Carl Gustav Jung, la psicología, la psique humana. Destaquemos porque con Jung aparece este color amarillo, como digo yo, en estas cuestiones de la psicología que acercan la psicología más al hombre, ¿sí? La cajita amarilla de Young. Bien. Figuras históricas, hay 7, hemos tomado. ¿Sí? Recordamos en 1901 el primer Nobel de la Paz, dado al creador de la Cruz Roja. En 1864 sucede la Convención de Ginebra, que habla de esto de ser humanitario en un caso de guerra, los heridos, atenderlo y todo lo demás. Y en 1984 ¿no? Se elige la primera mujer en el gobierno, en el Consejo Federal de Suiza. ¿Eh? Y termina esto, dice Suiza, un mosaico de innovación e humanismo. ¿Eh? La diplomacia, la cultura y la identidad suiza se nutren de este rico legado histórico. Estas figuras nos recuerdan
que las ideas, cuando se combinan con valentía y compromiso, tienen el poder de transformar el mundo. ¿Ah? Y Jean-Jacques Rousseau, por ejemplo, el hombre nace libre, pero en todas partes está encadenado, y la educación integral del ser humano es la base de toda reforma social. Johann Henri Pestalozzi, ¿sí? Que dice acá que, bueno, hay que ser educado para que podamos cambiar de manera integral la concepción del lugar donde estamos viviendo. Y me encantó esta foto que puso la IA, el Matterhorn, el monte más alto de Suiza, con la bandera de la Schweiz. Bien. Dice en la reflexión final, el estudio de esta figura no es solo un ejercicio histórico, sino una invitación a comprender cómo un país pequeño puede generar un impacto desproporcionado en la historia de la humanidad. Este es el espíritu de los estudios suizos. ¿Eh? Y tiene razón, o sea, es un país pequeño Suiza, pero ha dejado, sigue haciéndolo y seguirá haciendo, dejando marcas en la historia de la humanidad, ya sea por el chocolate, los relojes, su neutralidad, Guillermo Tell, la forma de ser correcta de los suizos, su laboriosidad también. Así que bueno, es un poco lo que tenemos de nuestros héroes suizos. ¿Sí? Muy bien. Chicos, ¿preguntas? ¿Dudas? ¿Conocían algo de esto o es la primera vez que lo sienten? ¿O han conocido ya? ¿Han conocido otros héroes, otros personajes de Suiza? No, yo me sorprendí porque algunas confusiones, por ejemplo, pensar que Rousseau podía venir de Francia, digamos, y no asociarlo con lo suizo. Me ha pasado con Pestalozzi, haber estudiado, digamos, la teoría de Pestalozzi en el profesorado y no saber que era suizo. Fue una sorpresa. La historia de esta mujer, la primera mujer que entra en política, sí, la había escuchado. Los otros también. Ah, muy bien. Muy bien. Y los otros, vos, Ver o Betiana, habían sentido, ¿conocían algunos personajes famosos de Suiza o no? Sí, de escucharlo los había escuchado, pero bueno, no tenía tanto detalle. Ah, muy bien. ¿Vos, Betty? Y ¿Betiana? no, más Guillermo Tell, digamos, la leyenda, he hecho obras de teatro de él y todo eso, pero los demás no los ubicaba con Suiza, la verdad que no. No, Ujú. muy bien. Bien. Les voy a dejar una tareita livianita, ¿sí? Me gustaría que busquen, naveguen por internet y busquen algún otro héroe famoso de Suiza, algún santo, si hay de Suiza, algún político, algún deportista. ¿Ah? Hay deportistas suizos, pueden hablar también de él. Tenemos aquí en A, Roger Federer. ¿Eh? Podemos hablar de él, algún futbolista, alguien que a usted le guste, y la próxima clase, así 5 minutitos, 3, nos cuentan al resto. Che, mira, yo encontré la vida de Roger Federer. Ah, y hizo esto, va. Nació en tal lado, lo conocí, no lo conocí. Conocí un guardia suizo, ¿sí? Por ejemplo, el año pasado yo di una charla de la Guardia Suiza, cómo se había conformado, y se lo di a mis alumnos de italiano, tanto de la Casa Suiza como de la colectividad italiana. Y María Rosa Saint-Clunsen, que es la presidenta de la Casa Suiza de Córdoba, me dice, vas a tener una sorpresa. Bueno, le digo yo, no te la voy a decir, así que bueno. Bueno, yo comienzo a dar la clase y yo veo que se conectó un guardia suizo, un ex guardia suizo, desde Ginebra, ¿ah? Porque había visto esta charla y le llamó la atención que en un país lejano a la Argentina se hablara de la Guardia Suiza. Y se hizo el embajador de Suiza, el actual embajador de Suiza, fue guardia suizo personal del Papa Benedicto. Entonces, él se entró en silencio y por privado, María Rosa me dice, el último que entró es el embajador. Yo les juro que me quedaba así, ¿por qué no me avisaste que iba a estar el embajador? Le digo, pues no, bueno, era una sorpresa. Muy correcto el embajador, contó su experiencia cuando fue guardia suizo,
me felicitó porque había dado datos precisos de cuándo fue creado, quién era su santo, cómo era la ceremonia de ingreso de ellos, que ahora fue el 6 de mayo, ingresan, porque el 6 de mayo se recuerda el saqueo de Roma por parte de los españoles. En ese encuentro, no sé si saben el origen de la Guardia, cuando los españoles, que jamás Roma esperó que un país católico saqueara Roma como lo saqueó, había un grupo de suizos, un pequeño grupo del ejército de Suiza, y ellos van y defienden al Papa. ¿Sí? Esto pasa antes de que Suiza se divida en luteranos, calvinistas, wiclianos y católicos. Y de ahí quedó la tradición de que este grupo se quedara, que sobrevivieron, y son los guardias de honor del Vaticano. Es el mini ejército, como digo yo. Pero ahora son más, ahora son 120, antes eran pocos, porque era en honor al pelotón o no sé cómo, al batallón que estaba de Suiza en esa época ahí en Roma. Pero bueno, si quieren averiguar de eso también, bienvenido, y nos cuenten un poquito para que podamos ir conociendo de lo que ustedes encuentran. ¿Sí? Eso sería, yo después lo voy a escribir en el Google Classroom, cuando suba mañana a la clase, la consigna para que el resto que no pudo lo vaya a hacer. ¿Sí? Bien, chicos, terminamos. Ha sido un placer reverlos después del periodo del día del trabajo. Espero que hayan comido locro, asado y todo lo demás. ¿Sí? Yo comí humita, locro y empanada y así después reventé el sábado. Pero bueno, son comidas típicas de mi país. ¿Sí? Yo siempre digo, yo ya tengo reservado para las vacaciones de julio el hotel en Salta Capital, porque les cuento qué hago siempre. El 8 llego a Tucumán, estilo 6 de la tarde. Paro en un hostel, en un hotel. 12 de la noche me voy a la casa histórica, canto el himno, y ahí me voy a alguna peña a comer locro, tamales, tomar limonada, y al otro día, el 10, ya parto a Salta y me quedo una semana en Salta Capital, me voy a San Lorenzo, a Cafayate. Amo el norte de la Argentina. ¿Eh? Prefiero el calor antes que el sur de la Patagonia, pero bueno, eso. Así que bueno, espero que la hayan pasado bien, ¿sí? Así que nos estamos viendo el viernes que viene, chicos. Merci, danke, grazie, grüezi. Los saludé en los 4 idiomas de Suiza. Nos estamos viendo, chicos. Sean felices.